en el libro de Job, capítulo número 32. Vamos a leer el capítulo número 32. Y tengo por aquí este título, El tiempo de Eliú. Eliú es un joven, es un cuarto que va a intervenir, que estuvo durante todo el tiempo que llegaron los amigos de Job. Eliú estuvo escuchándolos. No se sabe con a ciencia cierta cuánto tiempo duró. No se sabe si pasaron días, semanas. Lo cierto es que este hombre, este joven, esperó. Este muchacho se mantuvo y como han terminado ya los discursos, aún Job terminó ya, no va a decir más. Los tres amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y Bildad, ya no van a responder más. Job terminó. Entonces entra Eliú. Vamos a orar para que Dios nos bendiga con su palabra ahora. Señor Jesús, usa mi vida y por medio de la palabra pueda llegarle a alguien esta palabra y nos pueda enseñar, nos pueda dilucidar por medio de ella la forma en que nosotros debemos vivir, aprender, ser guiados por el Señor. Úsame, Señor, en el nombre de Jesús, para que su palabra corra y sea glorificada y bendiga a muchas personas en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barequel, Busita, de la familia de Ran, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero, viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Barequel, Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Aquí entonces comienza el discurso de Eliú, el joven. Es un discurso parecido, es un único discurso, pero es largo. Va desde el capítulo 32 hasta el 37. Y es un poquito más corto que el último discurso de Job. Los analistas del texto bíblico han hecho todas esas observaciones y leyendo las escrituras, bueno, hay algo que ha saltado a todos y es el enojo. Las situaciones difíciles suelen acompañarlo a uno del enojo. A uno cuando uno se ve impotente frente a algo y le da enojo. Le da enojo que no hubiera actuado bien. Le da enojo no haber llegado en el tiempo correcto. Y hay muchas cosas que nos enojan. Así que el enojo es una parte de las reacciones de todo ser humano. Los tres amigos de Job hablaron enojados. Job también
estaba enojado porque sus amigos lo condenaban. Y ahora vemos a este cuarto y se resalta la palabra enojo en este capítulo y dice no solamente enojo, sino que se encendió en ira. Aquí vemos entonces a Eliú que después que ve que ya ninguno ha respondido más, entonces dice que está enojado porque los tres varones cesaron de hablar, ya se rindieron y se dieron cuenta, y él se dio cuenta que Job mantenía la misma línea, la misma actitud, y que él se declaraba inocente, justo delante, y se hacía justo bajo su propia opinión. Aunque lo que desconocía Eliú era la introducción del libro, ¿no? Así como la desconoció Job y la desconocieron sus tres amigos, porque Dios se la reveló a quien lo escribió. Como Job pidió y anheló que alguien le escribiera sus palabras, pues Dios las reservó y las escribieron. Pero la historia solamente había uno que la conocía, Dios. Y no la dejó, la reveló. Entonces, Eliú, aquí lo encontramos que era un joven y había esperado, pero estaba enojado según el versículo 3 también. Se encendió contra sus amigos, contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. O sea, sí lo condenaron, o sea, el discurso de los tres fue de condena. Me parece muy importante y me llama la atención, aunque leer todos estos capítulos de Job en algunos momentos no resulta fácil. También se enojó con los tres amigos porque habían condenado a Job sin demostrar que era culpable. O sea, lo habían condenado sin pruebas. Simplemente tenían una argumentación, pero la argumentación que tenían no la sustentaron. O sea, no aportaron pruebas para decir tú eres un impío. Porque ellos dijeron, ellos hacían conjeturas. Ellos hicieron interpretaciones basadas en la experiencia y basados en lo que algunos de ellos habían vivido. Y es que alguien que hace algo malo, pues es natural que sea reprendido. Pero esa era una interpretación que tenían ellos, pero no era una interpretación correcta. Así que no aportaron pruebas. Y esto lo indignó a Eliú. O sea que habían dos cosas por las que Eliú estaba muy disgustado. Y es que los tres compañeros amigos de Job lo condenaron a él sin aportar una prueba. O sea, hicieron algo que no se debería hacer en un juicio. Condenar a alguien sin un testigo, sin pruebas. 2. Estaba enojado con Job. ¿Por qué? Porque Job alegó siempre ser inocente y no le daba la razón a Dios. Estas eran las razones que expone Eliú para actuar, o sea, del enojo que tiene. Pero también Eliú dice que había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Así que por ser joven, y la cultura de la época mandaba a que el joven tenía que callar, tenía que esperar porque el adulto, el anciano,
era el que tenía la sabiduría, el que tenía las respuestas. Así que aquí vemos a un muchacho que esperó el tiempo para actuar. Oiga, en todo eso hay un mensaje muy lindo para nosotros, hay una reflexión. Hay que esperar el tiempo. Una de las cosas que a uno lo acaba es el apresuramiento, lo destruye, uno actúa con ligereza. ¿Por qué? Porque como se ve impotente, entonces uno quiere hacer para ver cómo cambia la situación. Pero aquí en este libro, hay una enseñanza también que uno debe aprender a esperar el tiempo de actuar. Debe esperar el tiempo. Por eso, en todo lo que miré y pensando en un título, pues Dios me puso ese título, El tiempo de Eliú. Qué bueno que uno pueda esperar, aunque vea cosas que lo ponen impotente, pero hay un tiempo en que se puede actuar. Fíjate que él no fue interrumpido ni por Job, ni por sus tres amigos, ni siquiera por Dios, porque Dios no se refirió a él. Si usted lee todo el libro de Job, Dios no se refirió a este hombre. Se refirió a los tres amigos de Job y al mismo Job, pero a este no le dijo nada. Es el muchacho. Así que algo tiene que se le puede abonar. Él esperó. Job había dicho en su discurso que los jóvenes, cuando lo veían a él, le hacían calle. Que los ancianos se le ponían de pie. Así que aquí se puede ver con claridad entonces que los jóvenes le hacían, reverenciaban también y le hacían calle si hacían para atrás. También se refiere a, si hacían hacia atrás, se refiere a que le hacían una calle. A los adultos, a los ancianos. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos varones, se encendió en ira y respondió Eliú: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo, o sea, he sentido temor de declararles o de expresar mi opinión o de decir lo que yo pienso, por ser más joven. Parece que él está buscando un espacio para ser escuchado, porque al ser un joven y por la cultura entenderse que la sabiduría y que la sensatez está en el adulto, en el anciano, entonces, ¿qué se espera que pueda aportar un joven aquí, en medio de toda esta conversación? Así que su introducción es casi de un capítulo completo, para que lo escuchen, para que le pongan atención tanto Job como los tres, porque se va a dirigir a los cuatro. Entonces hace toda una presentación y se expresa: yo soy un joven, soy un muchacho, y vosotros ancianos. Por eso yo he temido. Pero ¿qué se le puede abonar también y se puede destacar de Eliú? Un hombre que sabe escuchar. O sea, que se quedó todo el tiempo, que no dijo: no, estos viejos que no razonan, no hablan con sabiduría, no hablan con entendimiento, porque él veía cosas que no le encajaban, pero no se fue, se quedó. Cosa impresionante. Nosotros no sabemos, el ser humano le cuesta aprender a escuchar. Y por eso si no es algo interesante, si no es algo que lo impacte, que le llame la atención, una vez tiende a irse. Pero qué bueno que nosotros escuchemos, en algún momento así el discurso no nos guste tanto, pero que lo escuchemos, porque algo podemos sacar. Eliú nos enseña eso. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. O sea, él se pregunta por dentro y dice: bueno, yo
yo esperaba, yo tenía claro que aquí lo que se va a manifestar definitivamente es la sabiduría, la razón, la sapiencia de los ancianos, o sea, porque se creía firmemente que solo tenía sabiduría, que solo había inteligencia en un anciano. Todavía se puede pensar así, todavía hay gente que piensa que por pasar los años y por ser de edad se resulta ser sabio. Pero hay mucha gente de edad que es muy necia, muy terca, que no han admitido sabiduría, razonamiento. Así como hay gente anciana que si algo se puede valorar en ellos es la sabiduría. Es ese razonamiento claro y objetivo, es esa enseñanza práctica que nos muestra a nosotros una ruta y que nos hacen admirarlos. Pero también vemos el otro contraste. En la antigüedad se pensaba que solo los ancianos tenían la sabiduría. Recuerde que aún en tiempos no tan antiquísimos, aún el muchacho y el niño era considerado prácticamente como un animal. Sí, no se le tenía, no se le consideraba, no se le escuchaba, no se le estimaba. Así que Eliú dice, por eso tenía que argumentar lo que iba a hablar, ¿no? Para que lo escucharan, para encontrar un eco en estos cuatro patriarcas de la sabiduría que estaban ahí, que habían acabado de dar los discursos durante no sé cuántos días, cuántas semanas. Pero él dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. O sea, no siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. O sea que su mensaje va a todos los cuatro. Va a hablarle a los cuatro. Él no se siente cómodo con lo que ha escuchado de los cuatro, entonces por eso, y se lo va diciendo así, no siempre. No son los sabios de mucha edad. O sea, no siempre los ancianos. Yo esperaba que ahí estuviera la sabiduría como siempre he escuchado. Pero me doy cuenta que no, no siempre. Tienen las personas de edad a comprender todo. Por tanto, yo dije, escuchadme. Esto lo va a repetir más o menos 8 veces en su discurso. Eliú va a pedirles a ellos que lo escuchen. Y creo que las razones de pedirle que lo escuchen es porque él es un muchacho. Y que en algún momento van a desistir. Ah, no, ya este muchacho que va a hablarnos a nosotros, este niño, qué va a explicarnos? A veces el ministerio de un pastor, cuando normalmente pues uno empieza joven. Y obvio que uno no tiene experiencias. Como joven no tiene experiencias. Y a veces yo fui joven en la congregación. Y cuando oíamos de que nos iban a trasladar el pastor, yo oía a la gente más adulta que yo. Y decían, aquí la iglesia necesita una persona, un pastor de experiencia. Un anciano. Una persona que... Y a mí me convencían de que yo debería orar así también como ellos. Porque si viene un joven, ese joven no tiene experiencia y esto. Y uno cuando escucha a la gente, cuando uno cree que allá está el pozo de la sapiencia y de la sabiduría y del conocimiento. Entonces yo les hacía caso porque yo era un muchacho y apenas comenzaba. Y en algún momento me enteré de que el pastor que iba a llegar era un pastor joven. Y eso pusieron el grito en el cielo. Que hablaron hasta de escribir una carta a los hermanos que dirigían, a los directivos, porque necesitaban un anciano. Ahora que yo ya me pasaron los años,
y veo las cosas desde otra perspectiva, entonces me doy cuenta que se necesita tanto al uno como al otro, que no podemos prescindir de ninguno de los dos. Necesitamos al joven y necesitamos al pastor ya veterano. La situación del veterano es que a uno le llegan los años y le llegan los achaques también. Ya no tiene las mismas fuerzas. El joven tiene las fuerzas, es arrojado. También uno como joven cometerá errores, pero también el anciano comete errores. Así que lo importante y lo trascendente aquí es que esta es la obra de Dios, es la obra del Espíritu Santo. Y por eso, a veces uno no quiere escuchar a una persona joven. A mí me decía un anciano. Yo he tenido pastores viejos, veteranos, de verdad, gente de sabiduría. ¿Qué puedo yo aprender de usted? Porque hay gente atrevida que le habla así al pastor, no lo respeta. ¿Por qué? Porque lo veo muchacho y dice, no, este muchachito, ¿qué me viene a enseñar a mí? Y esa es arrogancia, altivez. Pero si ha sido llamado por Dios, porque aquí no es la edad, sino quién lo llamó, quién lo trajo aquí. Porque si lo trajo Dios, algo hará Dios, porque Dios es suficiente. Así que Dios puede poner la sabiduría y su conocimiento en el muchacho también. He aquí yo he esperado vuestras razones y he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscáis palabras, o sea que parece que él los veía que se quedaban a veces quietos a ver cómo refutar el uno al otro ahí que en silencio, pero preparándose para el discurso que le tocaba decir los mejores argumentos, las mejores palabras, las más convincentes. He prestado atención y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. O sea, algo me asalta, he escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder sus argumentos. O sea, simplemente hacen conjeturas, pero no tienen prueba. Esta es la parte por la cual está furioso. No han aportado pruebas, o sea, no hay algo que lo hayan, no hay un argumento firme que hayan establecido. Así que los he escuchado, pero ninguno tiene argumentos. O sea, ninguno tiene una prueba sólida. Ninguno le ha demostrado lo contrario a Job. Entonces, por esto es que va a seguir hablando. Y no me vayan a decir, o están, o se van a creer tan sabios. Y ya han desistido de que el hombre no podrá convencer a Job de lo que ustedes piensan, sino más bien Dios. ¿Será que se convencieron de eso? Eso es lo que está, lo que llega en ese momento. Por eso el discurso de él va a ser diferente a los otros. Y se lo dice ahí. Pues no os creáis tan sabios. Dios y no un hombre le responderá. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Entonces va a hablarle y va a decir, no me voy a defender de Job porque Job no habló contra mí, no dijo nada acerca de mí, lo dijo contra ustedes, ni les voy a responder de la misma manera, no voy a repetir el mismo discurso que ustedes le dieron. Así que tiene argumentos. Job, estos tres están confundidos y les faltan palabras para responderte. Le va a decir, se espantaron, no respondieron más, se les fueron sus razonamientos a estos tres. Yo pues he esperado, pero no hablarán, más bien callaron y no respondieron más. Así que aquí va a encontrar que
él como un joven dice, pero no crean que yo me voy a callar. Ellos se quedaron callados, pero ahora yo voy a hablar. Aunque ellos callen, yo me he quedado aquí y voy a dar también mi declaración. Ellos no tienen respuesta, pero de mi parte yo voy a responder. Yo pienso que también puedo declarar juicio, puedo declarar sabiduría. Estoy lleno de palabras, me apremia el Espíritu dentro de mí. O sea, tengo argumentos, porque yo puedo contender también. De cierto, mi corazón está como el vino, que no tiene respiradero, y se rompe como odres nuevos. Va a hablar de que los odres, que eran la vasija de cuero donde se recogía el vino para fermentarlo, tenía que abrírsele un pequeño agujero. Porque cuando el vino empezaba su proceso de fermentación, si no tenía un respirador, el odre se estallaba y se perdía el vino. Así que tenía, y él se compara y dice, bueno, así estoy yo. Estaba esperando mi oportunidad. Soy como un barril de vino sin respiradero, como un cuero de vino, dice la nueva traducción viviente, a punto de estallar. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. O sea, yo tengo que hablar. No haré ahora acepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros. O sea, no voy a estar de parte ni de Job, ni voy a estar de parte de los tres amigos que vinieron. Voy a ser una persona neutral. Este es un pasaje de la Biblia muy llamativo de cómo se debe hablar, de qué en tiempo se debe hablar y cómo debe actuar frente a una situación. Un árbitro tiene que ser imparcial. Eso es lo que lo tiene que destacar, la imparcialidad. Y muchas veces el ser humano actúa, y actúa de una manera, o se mete en un bando o se mete en el otro bando. Está a favor del uno para condenar al otro. Y lo más tremendo es que está sin argumentos. Este pasaje en el libro de Job me muestra eso. Lo que hemos tocado tal vez en todo el estudio del libro de Job. El hombre actuar hacia un lado, hacia el otro lado, lo que estamos viendo en toda la humanidad, en los países del mundo. El unos que están a favor de una raza enfrentada contra la otra raza, un color contra el otro color. O sea, estamos viviendo una época triste en la humanidad, una época triste donde el pecado ha cogido un vuelo terrible y se ha apoderado la furia del ser humano. Entonces, porque si el otro es alto y yo soy bajito, entonces yo tengo que defenderme de él y yo tengo que mirarlo mal porque él es alto. Si es gordo, entonces tengo que mirarlo mal, y si ese es flaco, entonces hay una contención tan terrible en la humanidad, horrible. Y tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo para que no caigamos nosotros también como hijos de Dios, porque esa es una trampa, esa es una astucia del enemigo que está presionando para que el creyente no se mantenga firme. Pero nosotros, como vimos al comienzo, debemos mantenernos más que nunca firmes, anclados en el Señor, en la palabra, y que podamos actuar, y que miremos aún en este libro de los más antiguos de la Biblia, que se puede actuar así rectamente, que se puede actuar no con un sectarismo, sino con una verdadera imparcialidad, que tanto el uno como el otro necesitan a Dios, tanto el blanco como el de color necesitan a Dios, que tanto el pobre como el rico necesita a Dios, que tanto el inteligente, el sabio, como el que no tiene esa capacidad, todos necesitamos a Dios, y Dios y el Señor Jesús por todos murió, y a todos nos ama y a todos nos quiere salvar. Entonces, que entendamos que todos también nos hemos equivocado, que todos
que todos tenemos defectos, que no todos somos, que no es a veces lo que uno cree, no, es que como yo soy tal, que no, no, por lo que ha alcanzado uno es por la gracia del Señor. El puesto, la gerencia de la empresa que tengas, el éxito que hayas alcanzado, no es tu sapiencia, es la gracia, es la bondad del Señor, pero aún allá se ha fallado, aún como empleado se ha fallado, aún como ese creyente servidor del Señor apenas que ha comenzado también se falla, aún el pastor, por más que uno quiera, uno tiene fallas como ser humano. Yo siempre lo digo, mientras yo atiendo a uno, hay 100 esperando. Mientras recibo una llamada, me entran 2 o 3 llamadas a veces, porque a veces dice, oiga, qué coincidencia. A mí me pasa eso, no digo, qué coincidencia, pasó casi tanto tiempo estoy haciendo algo y no ha entrado una llamada, pero de pronto entra una llamada y detrás de esa 1, 2, 3, hasta más llamadas en esa mismo y la llamada larga y uno encuentra números que no tiene ahí en los contactos. Entonces uno devuelve esa llamada, ¿quién será? Nadie contesta a veces, no le responden. Y mientras uno atiende a una persona, hay otro que puede enojarse, vea, ese pastor no ni siquiera responde el teléfono, como está tan ocupado, como no sé qué más. Y a veces todas esas cosas pueden pasar y tenemos que entender que somos humanos, que somos personas que estamos limitados al tiempo y al espacio, pero que no podemos actuar entonces así de esa manera. Entonces como no me respondió, entonces yo no le vuelvo a hablar, yo no le vuelvo a llamar, porque eso es el sectarismo, eso es el actuar con parcialidad. Así que Dios nos quiere enseñar que podemos vivir una vida diferente y no dejarnos atrapar de la corriente de este mundo, que vamos a actuar con sabiduría, que no voy, como dice aquí al final, no voy a usar lisonjas, no voy a hablar con adular, no voy a mostrarme, porque el que adula, el que adula es hipócrita. En otras palabras, él dice, no, vea, yo estoy contigo, usted es, qué hombre, usted es, mejor dicho, ese es un adulador. Uy, no, es que yo a usted sí lo admiro, es que usted sí es aquello, es que usted sí es lo otro, es que usted dice, no, es que usted es la única que cocina, no, es que no hay otra persona, hay gente que adula, no, el único restaurante que prepara la mejor comida es este. Eso es adulación, porque hay otros restaurantes que también hacen buena comida. Hay otras personas, así que ese adular es eso. Es ser exagerado en aplaudir y en alabar a una persona cuando llega a otro lugar y dice, uy, no, qué comida, uy, no, yo no había comido algo tan rico. Eso es ser una... Entonces, lo que dice este muchacho, lo que dice Eliú, yo no usaré de eso, de adulación, de lisonjas. Voy a hablar, en realidad yo no acostumbro a hacer eso, halagos. El Creador me castigaría si yo procediera así. Que Dios nos ayude para seguir aprendiendo del Señor y de su palabra. Vamos a orar en esta mañana y demos gracias al Señor por lo que hemos aprendido hoy también. Algo Dios nos deja consignado a través de su bendita palabra para que podamos reflexionar. Señor Jesús, te doy las gracias en esta hermosa mañana por su bendita palabra. Oh amado Padre Celestial, derrama de su bendición sobre todos los que hemos oído esta palabra, que ésta nos ayude a reflexionar, a vivir, a entender, a que nosotros necesitamos vivir una vida, una relación con Dios de verdad firme, genuina, Señor. Oh Dios, que actuemos con sabiduría, con inteligencia, porque se puede vivir con sabiduría de Dios, aún siendo muy joven, muy muchacho, se puede actuar bien, rectamente, Señor, siendo también de edad bien se puede actuar, oh Dios. Que no nos deje actuar en nuestros propios razonamientos, en nuestros propios caprichos, Señor, que aprendamos de ti, de su palabra, en el nombre